Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy tenemos un invitadazo, tenemos al maestro de maestros, Neil Barrios nos está acompañando con nosotros y queremos darle la bienvenida. Bienvenido Neil, ¿y cómo estás, amigo? Hola Jesús, muchas gracias por invitarme a tu canal Sabiduría Espiritual, que también sigo, que también escucho y que he aprendido también de tus interpretaciones. Bueno, y no tan maestro, ¿no? Ese título es demasiado grande. Muchas gracias, amigo. Y pues vamos a desarrollar un tema que para muchos de ustedes es muy fascinante, que incluso yo todavía sigo aprendiendo de esta lectura, que es el libro secreto de Juan. Pero antes de entrar de lleno con el tema, nos gustaría saber para la comunidad en México que sigue a Sabiduría Espiritual, nos gustaría conocer a Neil Barrios. ¿Quién es Neil Barrios? Si pudieras presentarte aquí con nosotros, amigo, ¿y quién eres? Bueno, vivo en Colombia, Neil Barrios, vivo en Colombia, en Barranquilla, exactamente en un municipio cerca que se llama Puerto Colombia, orillas del mar. De profesión soy tecnólogo en electrónica y telecomunicaciones. Eso me llevó en algún momento de mi vida a primero trabajar en radios, en el sector de mantenimiento, y luego, después de haber llegado a un grupo de investigación, me surgió la necesidad de crear una radio online que hasta el día de hoy sigue funcionando, que es Radio Cultural Planeta Conciencia. Allí, bueno, hago las veces de investigador, de periodista. He hecho durante 14 años que ya tiene la radio este ejercicio de comunicación que me gusta mucho. Y luego, pues, en YouTube tengo un canal que se llama Descubriendo, que creamos por allá en el año 2000, ¿cuándo fue? 2017. Y allí hemos venido presentando investigaciones y últimamente montando el programa que inicialmente fue radial, Descubriendo. Muy bien, amigo, muchas gracias. Y de ahí viene la siguiente pregunta, amigo. Por ahí, ahora sí que relacionando varios videos en diferentes canales, por ahí William nos ha platicado un poquito ahí de cómo es que los conoce por medio de la radio y cómo es que nace, ¿no? Bueno, el programa de Descubriendo y luego sube a YouTube. A mí me gustaría, amigo, que pudieras platicarnos un poquito de esta historia de Descubriendo o de la radio, de la emisora radial. ¿Cómo es que nace crear este proyecto de poder compartir pues este tipo de información? ¿Cómo es que nace, amigo? Sí. Bueno, te decía que en el año 2011, sí, un grupo de amigos que integramos un grupo de investigación, se nos ocurrió compartir en radio los descubrimientos que veníamos haciendo en la búsqueda. Antes de ese grupo de investigación, yo fui investigador, buscador, al lado de mi padre, que también lo fue desde muy pequeño. Me enseñó esa cuestión del universo. Siempre he sido un apasionado del universo, de las galaxias, de los mundos, de la vida extraterrestre. Y también del proceso espiritual a través de las enseñanzas del Cristo. Dos aspectos en la búsqueda que siempre me llamaron la atención. Entonces, en el 2011, creamos un programa que, si bien no era Descubriendo, se llamaba Planeta Conciencia. Entonces, ese programa radial inició primero en una radio comunitaria de la ciudad de Barranquilla, una pequeña radio comunitaria, y a los pocos meses, un amigo que integraba también el proyecto propuso que hiciésemos una radio online, ¿sí? En aquella época poco se sabía de eso, yo no sabía mucho de eso. Él, siendo ingeniero, nos los recomendó y abrimos RCPC, Radio Cultural Planeta Conciencia. Yo tenía pues los conocimientos porque trabajaba en el área de la amplificación de sonidos, de emisoras y todo eso. Eso me facilitó. Y teníamos al lado pues el conocimiento que se venía descubriendo. Y allí nació RCPC, primero con un programa llamado Planeta Conciencia, y luego en agosto del año 2011 se me ocurrió crear otro contenido. Esta vez lo hice con mi papá, que te decía que fue el que me enseñó muchas cosas
o esa iniciativa hacia la búsqueda. De hecho, fíjate que hay un dato muy curioso que quisiera compartirles, y es que mi nombre es Neil. Y ese nombre mi papá me lo puso porque en el año 69, bueno, fue el aparente supuesto ahora cuestionado viaje del ser humano a la luna. Y él en esa época pues muy atento de todo eso, como buen buscador que fue. Pero yo nací en el 72 y me guardó el nombre de Neil. Entonces, como el que fue a la luna fue Armstrong, de apellido Armstrong, a mí me puso Neil, que generalmente la gente me dice así, Astro. Y recuerdo que me compró muy chiquito, muy pequeño yo, me compró un libro se llamaba La venganza de Ícaro, aquel personaje mitológico que queriendo volar se colocó unas alas de cera y al salir el sol pues se derritieron. Y mostraba el proyecto del viaje a la luna, porque yo le preguntaba de mi nombre y él me comenzó a inducir por allí y ahí empezó esa afición al universo. Entonces te decía que con él creamos un programa que se llamó Descubriendo. Mi papá y yo empezamos descubriendo en agosto justamente, se van a cumplir, ¿qué? 14 años de que nació Descubriendo como programa y nos acompañaba un amigo que en aquel entonces estaba también con nosotros, que era Javier Villar. Entonces los tres empezamos y ya allí nosotros trabajábamos el tema de la vida extraterrestre porque habíamos estudiado ya el libro de OVNI Gran Alborada Humana. Mi papá me lo había regalado. Y luego había entrado este grupo de investigación donde él también participó y allí encontramos más información, mucha más información, lo del impostor, el falso Dios del Antiguo Testamento, también el origen de las humanidades, el origen del caos en el libro secreto de Juan. Y empezó todo el proceso queriendo nosotros lo que aprendíamos y descubríamos compartirlo en un programa radial en internet, en la web. Entonces, así fueron los inicios. Luego por allá en el año 2013 se sumaron al programa Salim, que tú conoces, que hoy tiene un canal que se llama Flecha Antigua, y Juan Manuel Pombo, muy jovencitos, llegaron al programa y yo les dije que si querían participar, porque pues en el programa siempre participaron muchas personas. Además de mi papá, otras personas llegaban a integrar la mesa de investigación, porque esa es una mesa de investigación y de interpretación. Entonces llegaron ellos y con ellos duramos bastante. Y ya se han venido sumando otras personas. Ahora está conmigo en el programa mi esposa, Trinidad, Robinson, invitan varios. De hecho, hay una cita pendiente contigo para invitarte. Está bien, gracias, amigo. Sí, fíjate, qué interesante cómo es que surge y lo que estoy viendo, lo que estoy analizando es que nace con tu papá. O sea, este tema sí, de el misterio, ¿no? Y el tema extraterrestre. Ahora, amigo, antes de entrar con la pregunta, que esa es la que más me interesa, me gustaría saber, para ti, ¿qué es el despertar espiritual? Bueno, despertar implica estar dormidos, necesariamente. Y lo que yo he descubierto, pues es que desde hace mucho tiempo a nosotros, como digo en el programa, ¿no? Eso lo pensaba yo siempre y es una parte, un eslogan del programa. Hace mucho tiempo no han querido que sepamos ciertas cosas. Eso yo siempre lo he sentido. Siempre he sentido que vivimos en un sistema en el que se nos oculta información, se nos oculta la verdad, se nos oculta lo que deberíamos saber. Entonces estamos dormidos en el sentido de no tener una conexión directa a lo que deberíamos saber, a lo que deberíamos experimentar. Entonces el despertar espiritual es gestar una nueva forma de pensar con base a una información que se acerque más a la realidad que merecemos saber. Y a partir de ese nuevo pensar, generar un nuevo sentir interior. Es decir, se desencadenan una serie de situaciones que son evidentemente espirituales, porque son internas, en las que el hombre, en el ser humano, de una situación, de un pensamiento, de una actuación habitual, se adentra a condiciones más trascendentes de la vida. Esto no tiene nada que ver con religiones. De hecho, las religiones
Desafortunadamente, yo no hice parte de ninguna, pero han servido mucho para eso, para negar ese verdadero avance espiritual. Estamos un poco quedados como humanidad gracias a esa, o desgraciadamente, a esa influencia, y afortunadamente sí ha llegado, digamos, información, conocimientos, mensajeros que han ayudado a través de esos conocimientos, esas denuncias, a crear esa nueva forma de pensar y sentir. Y de esa manera, pues se da el avance espiritual, que no es, el avance espiritual de la humanidad no es un punto al que hay que llegar y ya. Es un constante y permanente crecimiento. Es decir, nunca hay una meta cuando se habla del crecer espiritual. Siempre estaremos creciendo. Siempre es la condición número uno de las creaciones, avanzar, expandirse. Entonces, eso considero yo, ¿no? Pueden haber otras opiniones. Muy bien. Ahora, amigo, hace unos, ¿qué será? 5 años, para el 2020, que es cuando los conozco a ustedes, para el 2017, 2018, yo estaba pasando por una etapa difícil en mi vida de depresión. Tuve que atenderme psicológicamente. Y en ese proceso que estaba pasando, yo empecé a cuestionarme muchas cosas de lo que me habían enseñado en la iglesia, lo que me habían enseñado mis padres. Y llegué a la conclusión de que parte de esas enseñanzas pues eran mentira. Y empecé a investigar otros documentos. Y entre esos documentos me topé con el budismo, con el hinduismo, que fueron corrientes que me abrazaron, si puedo decirlo, que me abrazaron y sanaron pues esas heridas. Me ayudaron a desapegarme, me ayudaron a vivir en mi tiempo presente, pero aún así, amigo, yo tenía preguntas. Estas preguntas eran si realmente lo que sucedió en el jardín del Edén, de probar el fruto prohibido, realmente de ahí se originaba el sufrimiento y pues toda la maldad. Esa era mi pregunta. Había algo que no me cuadraba. Yo sentía que había algo que no me cuadraba en esa historia. Y en la investigación por internet, yo me topé con uno de sus videos, amigo, que lleva por nombre, creo que es El origen del mal. Y ustedes ahí utilizaron un documento que jamás había visto, que es el libro secreto de Juan. Desarrollaron el tema de Yaldabaoth, el tema de Sofía, que cuando yo lo escuché, amigo, a mí me impactó. Yo sentí que había como energía recorriendo mi cuerpo, como si algo realmente ahí estaba la información y que tenía que estudiar un poquito más. De todas maneras, esa primera vez, pues su video me impactó. Me descargué el documento, lo empecé a leer, pero no entendía absolutamente nada, amigo. Vi otras interpretaciones gnósticas o de la gnosis moderna y lo interpretan de una manera completamente diferente. Entonces yo me puse a ver sus videos. Por ahí tienen un video de la interpretación del libro secreto de Juan en 3 tomos, pudiéramos decirlo así, o fueron tres capítulos. Y de ahí fue como que empecé a comprender lo que estaba sucediendo en el libro secreto de Juan. Ahora, la pregunta es, amigo, ¿de dónde sale esa interpretación? ¿A ustedes quién les enseñó? O sea, me refiero, por ejemplo, a ti, a tu papá o al grupo. ¿De dónde sale esa interpretación de que Sofía en realidad es una humanidad? De que Yaldabaoth pues no, también no es uno, sino que son varios, o sea, que toman decisiones incorrectas. ¿De dónde nace, amigo, esta interpretación así del libro secreto de Juan? Bueno, yo conocí el libro secreto de Juan en estudios con mi papá. Mi papá ya hacía parte de un grupo de investigación liderado por un señor que se llama Carlos Torres, al cual él luego me invitó y yo asistí. Allí tuve la oportunidad de escuchar ciertas interpretaciones que a la verdad sentía que había que profundizarlas. Y allí es donde comenzamos los ejercicios de profundización de la investigación. Creo que
fuimos como, no sé, no, pero creo que fuimos como los primeros en arriesgarnos a tomar un libro que se considera puramente gnóstico, y es una equivocación pensarlo, porque hay que diferenciar el gnosticismo y el neognosticismo. Son dos movimientos diferentes, parecieran iguales, pero son diferentes. Los neognósticos se han apoderado pues del libro. Recuerdo que mi papá fue gnóstico también, y él conoció el libro Secretos de Juan en la Gnosis, y sucedía lo que tú decías, estaba esa interpretación. Pero cuando ya se suma a este grupo de investigación, allí se le da un enfoque un tanto diferente, en el sentido de entender el origen del caos, ¿sí? Cuando nosotros queremos entender el origen del diablo, de la maldad, de la oscuridad, el libro que más se acerca a esa narración con una explicación realmente contundente es el libro Secreto de Juan. Sin embargo, es un libro que está escrito altamente en una dosis alta de simbolismo, demasiado, que evidentemente cuando se lee por primera vez no se entiende. Entonces, como la necesidad era encontrar el origen de la oscuridad, del programa negativo, entonces evidentemente estamos hablando de cosas que ocurrieron fuera del planeta. Y cuando eso se plantea, entonces aparece el término extraterrestre. Es decir, que la maldad es un fenómeno extraterrestre que ocurrió en un lugar de la galaxia. Entonces, evidentemente, la interpretación nos lleva a entender que esto ocurrió en humanidades extraterrestres, que en ellas se produjo lo que el libro Secreto de Juan enseña. Entonces, de un documento que fue realmente, digamos, un tema de estudio gnóstico para entender la materia, como lo que se maneja en la gnosis y todo esto, lo ligamos al fenómeno extraterrestre, por entender que no estamos solos en el universo y que estas narraciones lo que están hablándonos es de situaciones extraterrestres, pero también el libro menciona cosas que sucedieron en el planeta. El libro hay que saberlo entender en sus tiempos y en sus momentos, porque abarca situaciones externas al planeta y situaciones internas. Y de ahí surge esa interpretación, que la que tú dices, la que viste en 3 tomos o 3 capítulos ahí en nuestro canal, se hizo en el 2016, 17. Y allí no teníamos todavía una visión como la tenemos hoy. Es decir, ese libro lo seguimos estudiando, lo seguimos ampliando. Hace apenas un par de meses me arriesgué a crear otras hipótesis, otras teorías alrededor de él, y se expandió, en el caso mío se me expandió mucho más la comprensión de lo que estoy construyendo, y que en un futuro ojalá lo pueda hacer libro, llamarle La historia de la galaxia. Y la historia de la galaxia trata de mostrar, no en tiempos pues cronológicos y con años y con tiempo, pero sí con sucesos y tratar de organizarlos, de cómo se ha presentado toda la historia de nuestra galaxia y nuestro planeta, de nuestra humanidad, de la esencia de nuestra raza, la desviación, todos estos asuntos. Pero en ese estudio, la base son el libro Secreto de Juan, que sería como la base simbólica que organiza la situación, y lo otro con narraciones de contactados. Es decir, la narración de varios contactados de fuerzas positivas y de fuerzas negativas, porque los negativos también han contactado y han contado cosas. He tratado de armar un rompecabezas con una base, con una plantilla que vendría siendo el libro Secreto de Juan, y he encontrado un sentido lógico a lo que yo llamo la historia de la galaxia. Entonces, básicamente eso, primero con mi papá, un estudioso de la gnosis con el libro, ahí se tenía una visión, luego él entra a otro grupo donde se le plantea otra, tomamos eso y la ahondamos ya a nivel particular, que de hecho muchas de las cosas de las que interpretamos hoy ni en el grupo en que las aprendimos se comparten ya, o se consideran, ¿no? Que ya salimos a tener nuestra propia interpretación, como me gusta, siempre me gusta que personas y canales hagan lo propio.
A mí eso me parece interesante porque se construye todo eso en la medida en que cada uno de nosotros aportemos y nos escuchemos. Y ahí aprendemos. Que fue lo que tú hiciste y lo que yo he hecho también al escuchar tus contenidos. Muy bien, muchas gracias, amigo. Fíjate qué historia tan interesante, porque no solamente ha cambiado mi vida, o sea, ha cambiado la vida de muchas personas este enfoque que tiene el libro secreto de Juan. Porque tiene todo sentido, o sea, realmente todo conecta. Si uno está en ese proceso de búsqueda y tiene preguntas, ahí están las respuestas, ahí están. Obviamente, como tú mencionas, tiene mucha simbología, muchísima. Necesita uno estarlo leyendo, escuchando una interpretación aquí, escuchando una interpretación allá, y ahí es cuando empezamos a conectar la idea. Y bueno, en mi caso, a mí, la verdad me trajo respuestas, porque el libro secreto de Juan, algo que tiene muy marcado es la denuncia de lo que siempre nos han enseñado, que tal vez, bueno, no que tal vez, sino lo denuncia como una mentira. Siempre, no es como dijo Moisés, no es como tú oíste, no es como tú leíste, y empieza a revelar pues la información. Y amigo, aprovechando que te tenemos aquí, sabemos que el libro secreto de Juan se pudiera decir que está dividido en secciones, donde nos muestra la identidad, la verdadera identidad de el creador del universo, del absoluto. En los primeros 4 capítulos pues habla del padre, la madre, el vástago, y después viene un capítulo bueno, los capítulos que vienen pues son interesantes porque empieza la creación y la creación de los humanos. Y la pregunta, bueno, no es una pregunta, amigo, me gustaría que pudieras explicarnos ahí va a haber personas que nos están viendo por primera vez y tal vez han leído el libro y viene esta parte, ¿no? De Sofía. La pregunta sería, ¿quién es Sofía y quién es Yaldabaoth, amigo? Si pudieras explicarnos ahí un poquito de lo que el texto nos está explicando. Bueno, precisamente esa pregunta fue la que se intentó desarrollar en los recientes ejercicios de interpretación que te dije que estamos haciendo. Sentarse a que el libro secreto de Juan tenga forma, es decir, que deje de ser simplemente una narración simbólica que no se puede interpretar literalmente en algunas partes, en otras sí, mira lo complejo que es, a entenderlo a cómo ocurrió. Esa ha sido mi inquietud, cómo ocurrió de verdad. Porque si estamos hablando de humanidades, porque el libro secreto de Juan habla de humanidades, entonces entender cómo son esas humanidades. Y ese ejercicio arrojó unos programas que voy aquí a reducir. A mí me gusta utilizar mucho las gráficas porque ayudan a crear imagen mental y es mucho más fácil de entender. El libro secreto de Juan habla de 4 humanidades. Una que se llama Armosel, la segunda Oroyel, la tercera Elelet y la cuarta Davitat y Elelet. Ahí me equivoqué en el orden. Armosel, Oroyel, Davitat y Elelet. Habla de que en cada una hay 3 reinos. Y que en el último reino de la cuarta estrella, que se llama Elelet, hay una humanidad o estrella llamada Sofía. Yo quise entender qué era eso. Y leyendo minuciosamente el libro, habla, por ejemplo, habla de las primeras luminarias. Y habla, por ejemplo, en el Elelet de las criaturas. Habla de criaturas ya. Entendí, esto es lo que yo entiendo, no es necesariamente la verdad. Entendí que en las creaciones hay 4 formas de manifestarse la vida en todas las dimensiones, que son las 4 estrellas que ahí dice. Entonces, para entenderlo a nivel de la galaxia, esas 4 estrellas se ven manifiestas en ella. Y así se verán manifiestas en supergalaxias, en otras galaxias, en otros universos. Es el mismo modelo que se replicará o que se verá de acuerdo a las dimensiones en las que se presente, porque en la creación hay multidimensiones, tantas que no
desconocemos casi todas, ¿no? Pero como nosotros debemos conocer el universo con base a conocernos a nosotros mismos, entonces la raza de Armocel se ve manifestada en nuestra galaxia en el Sol central. Es la gran luminaria, la gran generadora de vida y pálpito creacional. Es decir, que el Sol central que los mayas llamaban Hunahpu, yo entendí que es un ser de la primera raza, Armocel. Ahora, en esa dimensión, humanidad no es lo que habitualmente pensamos que es una humanidad, personas. Humanidad tiene que ver con seres, y seres en diferentes dimensiones. Y la primera dimensión, las primeras luminarias, demuestran que son las que generaron y expandieron la vida y el verbo. Son los grandes logos de la galaxia. En el término de la galaxia, ¿no? Porque si yo voy a una supergalaxia, que es el conjunto de galaxias organizadas, eso también tiene un sol central. Eso tiene un centro lumínico que es el que lo coordina todo. Ahí en una supergalaxia, ese centro lumínico es de la raza Armocel. Esa es su dimensión, esa es la estructura que organiza desde donde comienza la organización de la creación en una supergalaxia o en una galaxia. Ahora, eso también lo puedes llevar a tu interno. O sea, eso funciona también en interno. Pero bueno, vamos a entenderlo a nivel de la galaxia. Luego viene una segunda humanidad que es Oroyel. ¿Verdad? Oroyel. Ahí se entiende entonces que Oroyel vendrían siendo los soles que están sujetos al gran superlogo sol de la galaxia. Entonces son soles menores, ¿verdad? Soles menores, que vendrían siendo soles de mundos sistémicos. Mundos sistémicos es la aglomeración dentro de una galaxia de sistemas solares. Varios sistemas solares al agruparse conforman un mundo sistémico. Nosotros vivimos en uno donde su regente es Alción. Alción vendría siendo dentro de nuestro grupo de sistemas o mundos sistémicos un sol de la raza de Oroyel. Luego viene la tercera raza que es Daivitai. Y aquí está hablando de los mundos habitables. Es decir, los planetas que al desarrollarse conforman las capacidades para que en ellos vivan criaturas, ya sería la cuarta. Las criaturas son la cuarta raza. El Elet, entonces ellos se disponen a dar vida a esas razas. Entonces, la tercera estrella o la tercera humanidad son los planetas habitables. Y la cuarta, como ya lo dije, son las criaturas, los seres humanos. Nosotros somos hijos o pertenecemos a la cuarta raza. Y eso no solamente ocurre en la galaxia, eso ocurre para todas. Porque no hay humanos solamente en la galaxia, hay humanos en todas las galaxias. Humanos, seres humanos. Ahora, los seres humanos tendrán 3 dimensiones porque son 3 reinos, ¿no? Recuerda. Que son perfección, paz y sofía. Si me equivoco, me corriges. Perfección, paz y sofía. Quiere decir que los humanos o las criaturas humanas en la cuarta estrella, en la dimensión que estén, pueden tener 3 dimensiones. Una espiritual, una luz, perdón, una de cuerpo luz, una de cuerpo espiritual y una de cuerpo de carne. Son las 3 dimensiones o los 3 reinos en el Elet. Quiere decir que hay mundos habitables donde sus humanos viven en cuerpos luz. Seguramente si vamos con una sonda espacial no vamos a ver nadie. Ahí en ese planeta no hay nadie. No, si hay humanidades, solo que están en otras dimensiones o en otros reinos no visibles para quienes vivimos en la dimensión de la carne. Luego hay otros humanos, otras criaturas humanas en el segundo reino que vendría siendo espiritual, con cuerpo espiritual. También son cuerpos de los que nos han visitado, ¿sabes? Nosotros nos han visitado seres no corpóreos, de esencia espiritual, que incluso también han encarnado en el planeta Tierra. Y están las humanidades de carne, que son como tú y como yo. Y de esos hay también muchos en las galaxias y en los universos. Entonces, en una parte de la galaxia
dentro de una humanidad que vivió o vive en un planeta, tuvieron un pensamiento que se alejó del esquema, de la estructura del pensamiento anterior, como lo pueden hacer cualquiera de las humanidades de la creación. Y abortaron lo que el libro secreto de Juan llama Yaldabaoth. Ahora, ¿qué es Yaldabaoth? Yaldabaoth no es un monstruo, no es una persona, no es un ser, es un egregor, para entenderlo en otros términos. Es una energía que se forma a partir de la acumulación del pensamiento de una humanidad, en este caso de carne. Entonces, cuando muchas personas dirigimos nuestro pensamiento hacia algo en particular, se crea una energía de pensamiento, porque el pensamiento es energía. Si ese pensamiento no está ligado a los principios del espíritu, o sea, del bien, o del espíritu de la creación, o del espíritu virgen, o de Dios, si lo queremos poner más fácil, entonces es un pensamiento que se puede definir como retorcido, destructivo, que antes de amar odia, que antes de querer codicia, cosas como esa. Yo hice un contenido sobre qué fue lo que pensó Sofía, esa dimensión de humanos en Sofía. Entonces eso comenzó a tomar forma. Eso es como, yo no sé, recuerda por ejemplo en tu ciudad, hay cosas que comienzan a tomar tanto cuerpo que cuando llegas a lugares terminas contagiado con esa misma energía, con ese mismo pensamiento, con esa misma vibración. Eso es un egregor. Generalmente el término se utiliza para definir pensamientos y emociones distorsionadas. Distorsionadas significa que no sean perfectas, que no generen armonía. Entonces las humanidades pueden generar el pensamiento que quieran. Así, esta humanidad, al generar esto, el libro secreto dice que la engulló, o sea, que conectó a varios, porque un egregor cuando se crea, comienza a crear autonomía. Es una cosa tremenda, eso es tremendo. Comienza a crear autonomía y esa autonomía le da para incidir sobre otros humanos. O sea, como un pulpo, funciona como un pulpo. Conecta, tú lo creas y luego él conecta el resto. Y eso va tomando forma. Entonces yo tratando de entender esto en la realidad, más allá de lo simbólico, comencé a entender que es una humanidad que en su albedrío, a partir de su pensamiento y sus emociones, gestó un egregor lo suficientemente poderoso que engulló esa humanidad. Pero como toda humanidad de seres humanos, porque eran humanos, criaturas humanas, se procrearon, se expandieron y nacieron otras humanidades. Entonces el libro secreto de Juan dice que nosotros los Adanes somos creados a imagen y semejanza. Y eso era una cosa que me daba vuelta a mí. Yo lo entendía, pero quería entenderlo en la realidad. Y lo entendí con un sencillo ejemplo que les voy a poner. ¿Tú tienes hijos, Jesús? Sí, sí tengo hijos. Tus hijos son semejantes a ti. Sí. Parecen a ti, son semejantes físicamente a ti y a tu esposa. Incluso tú les heredas algunas cosas de tu comportamiento. Se parece al papá, se parece a la mamá. O sea, les regalas parte de tu memoria, incluso de tus abuelos, de tus ancestros. Todo eso va ahí, porque es memoria. Entonces, tus hijos son semejantes a ti, pero tú no los creaste. Tú simplemente cuando te unes a tu mujer, pares a un hijo que tú no eres el diseñador de esa forma. Tú no eres el creador de tus hijos. Tú solamente replicas porque tienes la virtud de parir hijos que van a ser semejantes a ti, pero su forma tú no la creaste. Es fiel al principio creador. Entonces tus hijos son fieles a la imagen de la creación, que no es invención tuya, sino de la creación, pero tienen tu semejanza. Entonces nosotros descendemos de lo que ocurrió después de Yaldabaoth. Siendo Yaldabaoth no una persona, ni un ser, ni un monstruo, sino la energía que comenzó a captar a una humanidad. Ellos se comenzaron a comportar, a actuar, a sentir de acuerdo a eso que crearon en el egregor. Y tuvieron hijos. Entonces los primeros que yo encuentro en la narración son los lirianos.
son los primeros Adanes. Son los Adanes más antiguos de la galaxia. Ellos son seres humanos adámicos, porque los seres humanos que surgen después de Yaldabaoth son los Adanes. Tú lo lees ahí en el libro secreto de Juan. Ellos se juntaron y crearon el cuerpo psíquico, y todo eso que parece tan simbólico es la forma de decir cómo una humanidad se procrea, se expande, tiene a otros hijos. Pero al ser hijos de ellos no quiere decir que ellos sean nuestros creadores, porque ellos no crearon esta forma. ¿De acuerdo? El libro dice que ellos vieron, todos símbolos, nada más, vieron en el fondo de las aguas la imagen del Pijeradán, o sea, del modelo original, de donde se diseñó las formas de las humanidades. Ya estaba eso preestablecido. Ellos no son creadores, eso es importante. Son solamente los que a través de ellos se siguió expandiendo una creación. Ahora, como somos semejantes porque nos heredaron parte de ese egregor, nosotros lo tenemos, somos semejantes a ellos, tenemos la imagen del perfecto. Entonces tenemos esa doble condición. Entonces ya nosotros comenzamos a desarrollarnos y para nosotros se crea, ya eso no está en el libro secreto de Juan, ya eso hace parte del contacto, la información que le entregaron a Enrique Castillo, y también lo encontramos en la información que le dieron a Billy Meyer sobre los pasos gestores e impulsos motores. Es decir, que esas humanidades atraviesan un proceso de ascenso espiritual, que era el que estábamos hablando al inicio del programa, para borrar la semejanza de nuestros, entre comillas, padres, o de nuestros ancestros allá en la cuarta estrella. Es decir, que hoy nosotros tenemos un cuerpo de carne porque nuestros padres lo eran, y comienza un ascenso, comienza una experiencia de existencia en la carne, que debo decir, la existencia en la carne no es desgracia, la materia en la creación es natural, solo que en una humanidad esos en esta galaxia se distorsionaron. Pero si tú imaginas otra galaxia, también hay Sofías, o sea, hay cuerpos de carne, y está muy bien, y se desarrollan muy bien, y tienen inmortalidad. Nosotros la perdimos por lo que pasó en Sofía, por ser descendientes, somos similares a ellos, semejantes es el término. Entonces, en la medida en que vamos aprendiendo, desarrollándonos, vamos creciendo, y vamos logrando llevar nuestra esencia a los niveles de los reinos anteriores. Partimos siendo carne, cuerpos corpóreos de carne, luego pasamos a tener un cuerpo espiritual, o sea, alcanzamos la dimensión del segundo reino, y luego comenzamos a ser seres luz, es decir, alcanzamos la dimensión del primer reino. Y de allí, entonces, hacemos un proceso de saltar a otra dimensión, que es entrar a la dimensión de Aivitai, Oroyel, y luego Armosel. Es decir, nosotros descendemos pero ascendemos, descendemos pero ascendemos, descendemos pero ascendemos. Solo que ese proceso fue, en el caso de la galaxia, fue truncado por lo que pensó una humanidad, por lo que se le ocurrió pensar y hacer y replicar por muchos tiempos, porque eso no pasa de un año a otro, eso pasa de generación en generación, una humanidad se desvía y sucede eso. Pero bueno, esa es la parte de nosotros. Pero hubo otra parte de esa Sofía que no se arrepintió. Tú has leído que Sofía se arrepiente. Otra no, otra parte de Sofía siguió expandiéndose. Y esa expansión, al no arrepentirse, que es la capacidad que el código luz o pensamiento anterior perfecto en nosotros nos da, entonces se presenta la involución. Eso lo explica ya otro libro, que es el libro de, ay, se me fue, bueno, ahora lo recuerdo. ¿De los de Hermes? De Hermes. Hermes habla de la involución humana. Entonces la involución es la decisión de no arrepentirse, ocultar cada vez el código luz por decisión, no por castigo, porque eso no es castigo. En la creación no hay castigo ni premio. Eso es un concepto religioso terrestre, de los Elohim. En la creación hay libertad, pero también todo está sujeto a la causa y efecto. Entonces, como causa de la decisión de la humanidad, una parte de Sofía de no arrepentirse, la consecuencia es la involución. Y la involución da como resultado la creación de razas degeneradas,
de tipología bastante extrañas, que los primeros fueron los reptiles, luego los dinoides, que son mitad humanoide, mitad animal, luego le llegan los grises bajos, bueno, toda la raza degenerada que partió de la involución de esa cuarta raza, pero en la dimensión de la galaxia de la Vía Láctea. Lo que quiero con esto es que se imaginen por un momento que en otras latitudes, en otras galaxias, esas humanidades se manifiestan igual, ese ordenamiento se manifiesta igual y no ocurrió caos. Sí, porque salir de que Sofía es una sola humanidad y ya, no. Sofía es una dimensión de humanidades. Es un título para denominar las criaturas que viven en los mundos. O sea que cuando tú vayas en una nave y encuentres humanidades, todas son de la dimensión de Sofía. Unas serán luz, otras espíritu y otras carne. Entonces nosotros hoy somos parte de la dimensión de Sofía como seres corporales que estamos en un proceso de ascenso para borrar la semejanza de lo que ocurrió en algún momento en la galaxia. Eso lo vamos a limpiar y vamos a recuperar o vamos a ascender. Primero, si tú estudias esa información de los pasos gestores, dice que en el quinto día, si no estoy mal, quinto día, quinto paso, nosotros perdemos esta condición corporal y comenzamos a tener cuerpos espirituales. Y en el séptimo día ya dejamos incluso la condición de espíritu, porque ya está conformado y somos conciencia, luz. Entonces recuperamos la esencia de los hombres originales. Entonces eso es lo que yo intenté. Ahora, otra cosa que me parece importante, toda esta historia terminará siendo historia si de ella no sacamos un aprendizaje. Y las historias nos gustan, pero no es solo lo que necesitamos. Nosotros necesitamos conocer la historia, pero para algo. Eso tiene un propósito. Y el propósito es que nos están advirtiendo que nosotros estamos creando nuestro Yaldabaoth. En la humanidad hemos creado nuestro Yaldabaoth. Nuestro Yaldabaoth no es el de Sofía. Ese fue el de ellos allá. Nosotros aquí a diario creamos el nuestro. O sea, nuestro egregor. Entonces esto es un mundo de violación, de crimen, de robo, o sea, de pensamiento imperfecto, de emociones distorsionadas. Y estamos creando nuestro propio egregor. Los mensajes espirituales del libro secreto de Juan es: mire lo que pasa si siguen haciendo lo que están haciendo, porque ya pasó en otro lugar. Pilas, pónganse pilas y regeneren su pensar para que comiencen a dar frutos de ese arrepentimiento y puedan destruir la maldad que ustedes mismos están creando. Entonces fíjate, no solo es que nosotros por el potencial de pensamiento que tenemos creamos egregor, es decir, energías oscuras, que en otros mundos se llamó Yaldabaoth, sino que ya es el nuestro. A nosotros nos pasó algo adicional. Esas razas involucionadas se vinieron para acá. Entonces tenemos doble problema. El primero, que se vinieron a robar el código luz que siempre han envidiado. Y segundo, a enseñarnos a crear nuestro propio egregor. Afortunadamente, las razas humanas que hacen parte de nuestra propia genética adámica nos ayudaron. Y han borrado gran parte de los que cayeron, pero ahora falta borrar el egregor que nosotros mismos hemos creado. Pues más o menos así, a grosso modo, te estoy resumiendo como 5 programas que sé que pues es difícil asumir todo enseguida. Sí, muchas gracias, amigo. No, pues es una excelente información. Este video va... no es que vaya a tener mucha gente, sino que va a aclarar muchas cosas que tal vez ahí nos quedan siempre las dudas, ¿no? De la simbología. Yo leyendo el libro me he dado cuenta que este pensamiento o este egregor que se genera es esta frase que menciona donde dice: y se exaltó por encima de su creación, y hace mención de unas palabras de que dice: yo soy el único Dios y no hay otro Dios aparte de mí, o yo soy un Dios celoso. Y durante el libro lo va mencionando, y también lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento. Entonces yo he estado pensando que a lo mejor ese es el pensamiento, o sea, sentirnos
superiores y que no haya alguien como nosotros. A mí en su tiempo me llegó a pasar cuando me desarrollé en mi carrera, cuando incluso jugando algún deporte, también esa mentalidad también me ha llegado a pasar. Entonces yo también he estado pensando que a lo mejor esa es la contaminación en los hombres, ¿no? Que llegan a entender a lo mejor los ciclos de creación, los movimientos planetarios, llegan a cierta tecnología y pueden manipular, a lo mejor no crear, pero a lo mejor manipular, y llegan a este pensamiento: no hay nadie como nosotros. Nosotros estamos por encima de la creación, somos los únicos dioses. Entonces tal vez también por ahí se gesta, ¿no? Ese pensamiento, ese egregor. Y esto que nos acabas de compartir, pues es interesante, amigo, y te lo agradezco muchísimo que hayas compartido esto. Ahora, hay otra pregunta muy común ahí en los comentarios, amigo, que tiene que ver con Jesús, haciendo a un lado ya por completo el libro secreto de Juan. Y es ¿cuál realmente entonces es por qué vino Jesús a la tierra? ¿Realmente Él vino a morir por nuestros pecados? ¿Él realmente, por medio de su muerte en la cruz, Él paga el precio de nuestros pecados? Y si no es así, entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál realmente es el trabajo de Jesús aquí en la tierra? Claro. Bueno, qué lástima que un evento como lo fue la encarnación de Cristo en un personaje que la humanidad llamó Jesús haya quedado reducido a la simple religiosidad. Y una de las cosas más lamentables es comparar la venida de Jesús con un sacrificio. Eso sí es desastroso, porque está entendiendo, incluso eso varios de los personajes en los tiempos de Jesús así lo entendieron. Por ejemplo, Pablo entendió que la muerte de Jesús en la cruz era un tipo de sacrificio, como ocurrió con los sacrificios que pedían los Elohim en la antigüedad para expiación de pecados. El modelo de expiar pecados a través de un sacrificio es un modelo Elohim de la rebelión. Eso no tiene nada que ver con la creación. Por lo tanto, es una aberración asemejar el crimen, porque no fue un sacrificio, fue un crimen, un asesinato de un personaje que, habiendo encarnado con la esencia crística en el planeta, trajo el modelo de pensamiento antes del caos. Jesús no vino a llevarse nuestros pecados en la cruz. Eso es una gran mentira creada por los seres humanos y la interpretación que en su tiempo entendieron de eso. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y adultos ya para no seguir pensando como pensaron aquellos hombres, porque de allá acá han pasado miles de años, por lo menos 2000 años, y la conciencia humana ha crecido y entiende otras cosas ya. Jesús fue un ser humano que, si bien nació en el planeta Tierra a través del vientre de una mujer, la esencia o el espíritu que había dentro de él fue el ejercicio de las jerarquías más altas de la galaxia para que esta humanidad pudiese ver, escuchar, sentir la voz, el consejo, la parábola de un ser que no era de este tiempo. O sea, en el tiempo que me refiero, del caos para acá. O sea, la sabiduría de Jesús es una sabiduría antes del caos. Por eso él decía: bienaventurados, porque el reino de los cielos, o sea, todo el reino anterior del caos ha llegado a vosotros. O sea, ustedes cuando me están escuchando, ustedes cuando me están viendo, ustedes están viendo las humanidades antes de que pasara lo que los tiene así. Es decir, ustedes están acostumbrados al ojo por ojo y diente por diente. De donde yo vengo, de donde yo soy, es la ley del amor, es la ley del perdón. Entonces, ese modelo de pensamiento es el que, si lo entendemos y lo aplicamos, nos ayuda a retornar a la condición antes del caos, es decir, a regenerarnos.
o como él lo dijo también, resucitar, porque estamos muertos en la dimensión terrestre porque estamos replicando una forma de vida que lleva esa a la muerte. No estamos viviendo una vida real, estamos viviendo una vida llena de obstáculos, de dolores, de competencia, todo eso. Entonces, el modelo de pensamiento de Jesús, su forma de actuación, la sabiduría de sus palabras, bien entendidas, bien interpretadas y sobre todo bien aplicadas, nos entrega a nosotros la condición de elevación espiritual. Pero eso es una decisión. Tú puedes hacerlo o no. Si quieres, no lo haces. Ahora, sería muy mezquino que la creación haya solo enviado eso a una región que hoy se llama Israel. Porque también debemos recordar que Jesús caminó el mundo antiguo enseñando su modelo. Pero si no fue suficiente, también encarnaron otros personajes como Hermes, ya de una categoría inferior, pero sí un maestro de sabiduría universal, que en su momento son humanos de humanos de humanidades más avanzadas que han llegado a un quinto paso de conocimiento y sabiduría y que son delegados para guiar humanidades como la nuestra. Y de esos han encarnado muchos. Enoc, Hermes, Quetzalcóatl, Viracocha, todos ellos fueron maestros, se les conoce en la galaxia, un dato muy importante que descubrí, se les conoce en la galaxia como maestros de sabiduría. Son humanos, son seres humanos, corpóreos, varios llegaron en sus naves, porque no son de aquí, llegan y se van, y están ahí los relatos de varios de que no se lo llevaron, ¿no? A Elías se lo llevaron. Cuando tú ves esos relatos, está hablando de la presencia, el acompañamiento y cómo se van después, como le pasó también a Jesús. Entonces son seres que al llegar entregan información para que la humanidad, a partir de ella, transforme su realidad, transforme su pensamiento. Y eso ha pasado y seguirá pasando hasta que nosotros adelantemos el trabajo. Entonces Jesús es un hombre maravilloso, fue un hombre maravilloso, que si logramos sacar de su mensaje la religiosidad y la fantasía, porque el mensaje de Jesús está lastimosamente lleno de fantasía, que caminó por las aguas, hay una exageración de los relatos. Lo más importante de Jesús es la parábola, la enseñanza, el consejo, y no quedarse en el sensacionalismo de su sacrificio, de la creencia en él, porque eso no salva a nadie. Es más, no ha salvado a nadie. Eso no ha salvado a nadie. Las decisiones que han hecho que una persona, incluso en la religión, cambie y esté mejor, es porque tomó una decisión de hacer las cosas diferentes. No por decir simplemente que cree en Jesús. Es porque cambió su accionar, su pensar, motivado tal vez por religiosidad, pero al final lo que lo cambió fue su decisión. Es una decisión personal que debe estar acompañada de un cambio interno y de acciones. Y ahí se ve la transformación. Afortunadamente creo que otra cosa que me da mucho pesar es que ya la gente duda del propio Jesús, de la existencia de Jesús, en los mismos ámbitos estos de investigación, porque como han manipulado tanto con él, no es raro que alguien nos diga, oye, es que eso también fue un invento, y resuena. Y entiendo quienes lo creen, pero desafortunadamente, si nos vamos a su mensaje, al mensaje, a estudiar el mensaje, no que si se llamó Jesús, a Yeshua o lo que sea, no, al mensaje, lo que dice, la carga espiritual que eso tiene en la medida en que lo practique, eso es maravilloso. Eso tiene una maravilla impresionante. Entonces, yo entiendo que lo importante de Jesús, más que el personaje, fue su parábola, su enseñanza, y que en la medida en que la viva, que ya es una decisión mía, yo lo puedo, si quieren, como dije ahorita, no hacerlo, pero si lo hago hay efectos, hay causas y efectos que se van a ir generando, y es transformación. Sí, muy bien, amigo, muchas gracias. Sí, yo creo que el trabajo más importante, como tú lo mencionaste, era mostrarnos cómo son los hombres antes de esta desviación y pues su mensaje, ¿no? Su mensaje de transformación, como tú lo mencionas.
Y amigo, pues ya estamos a tiempo para despedirnos. Tengo una última pregunta y tiene que ver, amigo, con las personas que están pasando por una situación difícil, en el sentido de que, como te mencionaba, empiezan a preguntarse, empiezan a cuestionarse, empiezan, no sé, a investigar, a abrirse a esa posibilidad de leer otra documentación. Otras personas, tal vez falleció el amor de su vida, su esposa, un hijo, su padre, su madre, y están en esta situación de lo que se conoce como crisis existencial. Aquí la pregunta sería, amigo, ¿tú qué consejo les darías a estas personas que a lo mejor hoy, por primera vez, les llamó la atención el título, entraron a ver el video y necesitan un consejo, una guía? ¿Cuál sería el consejo para estas personas, amigo? Wow, es difícil, ¿no? No soy de dar consejos, pero a mí hay una frase que dice que un consejo no se le niega a nadie. Porque al estudiar, al buscar, he encontrado que los humanos tenemos que vivir situaciones. Y son naturales y hasta positivas que las vivamos. Hace apenas unos días invité al programa a un oyente en su tiempo que vivió eso, ¿no? Comenzó con su proceso, ¿verdad?, católico, y comenzó un proceso de investigación, y comenzó con un proceso de ansiedad, desesperación, todo, no encontraba sentido, pero poco a poco fue encontrando el camino. Todos vivimos impulsos espirituales. Quien está aquí escuchando esto es porque tiene el impulso espiritual suficiente para arriesgarse a escuchar cosas que parecieran locas. Esto no lo va a escuchar nadie casualmente. De hecho, antes de que tú abras tu boca y digas algo, ya lo ha quitado. Y si soportó lo que tú dijiste y yo comencé a hablar, lo va a quitar. Quien se queda es porque está atravesando un proceso de experiencia espiritual que lo coloca en la búsqueda. Está en la búsqueda. Pero va a sufrir con una lucha interna que se va a presentar y será tan fuerte como lo que haya alimentado. Si fue religioso o lo que sea, eso va a negar o va a querer, no va a querer morir, porque es parte de nuestros egos. Las cosas que aprendimos, las cosas que nos dijeron y todo aquello, no las vamos a querer soltar. Pero si es más fuerte el impulso, continuará y comenzará a experimentar situaciones que lo lleven a la comprensión. Solito va a ocurrir. Porque la lógica dice que cuando emprendemos la búsqueda, debemos saber que hemos puesto en marcha unos mecanismos interiores que son los que heredamos de la luz, que nos van llevando y nos van guiando. No sientan incertidumbre de algo que crean que está por fuera si siempre lo han tenido por dentro. Deben tener la confianza en ustedes mismos. Pero si el impulso espiritual no es suficiente, retrocederá. Y no es malo que lo haga, porque tendrá que hacerlo cuando esté preparado. Y el saber dice que en la medida en que esos mecanismos se van encadenando, no mágicamente, sino porque hacen parte de un mecanismo espiritual natural, porque no siquiera es algo raro, es natural, iremos dejando atrás nuestros falsos dioses, nuestros miedos y nuestras incertidumbres. Pero es un tiempo, y ese tiempo lo tenemos que vivir. Solo hay que hacer algo que dice también el Apocalipsis y que mencionó Cristo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso, más allá de que va a caer una bomba y tenemos que perseverar, ¿no? Eso tiene que ver con una disposición espiritual interna. Debemos persistir, permanecer, ser constantes. Ahí nos gana la otra fuerza. Porque nosotros dejamos y abortamos las cosas muy fácilmente porque nos falta la decisión y la constancia permanente. Como dice una parte del saber, la constancia es el milagro. Permanezcan. No entienden
no hay respuesta suficiente. No importa, o sea, eso va a venir. Solo hay que persistir, que permanecer. Y así he escuchado el relato de muchos. Tú me lo dijiste. Tú eres un vivo ejemplo. Dijiste, yo escuché el libro secreto de Juan, me puse a escucharlo, me llamó la atención, pero me puse a leerlo y no entendí nada. Pero ¿qué pasó? Persististe y hoy tienes una comprensión mayor. No es total, tampoco yo la tengo, pero yo voy a seguir. Ese libro secreto de Juan, que fue del que hablamos, yo voy a seguir y lo voy a entender. Y si nosotros nos reunimos en 2 años, Jesús, vamos a hablar de otras cosas de ese mismo libro. Y te voy a decir, ¿te acuerdas lo que te dije hace 2 años? Yo pensé que era así, pero no era así, Jesús. Mira, era así. Y eso tampoco yo le tengo miedo. Porque eso somos nosotros vamos cambiando. Mal sería que yo te esté diciendo lo mismo que te digo hace 10 años. El problema, y está en la misma. No. Tenemos que ir cambiando. Habrán unos parámetros que yo le llamo los principios originales de la creación, que esos son inamovibles. Pero hay otras cosas que son los conceptos, las creencias y las opiniones que sí van cambiando. Entonces, tengan fe en sí mismos. Crean en sí. Crean en que realmente, al ser hijos de la creación, estamos dotados de lo que necesitamos. Solo vamos a creer en eso, pero pongámosle constancia. Y eso hará el milagro. El milagro, ¿a qué me refiero? A que algo que ustedes creen que hoy no tiene salida o no tienen comprensión, en algún momento después dirán, mira pues, tan fácil que era, tan fácil que lo resolví, tan fácil que lo pasé, pero porque tienen confianza, no desesperen. Eso es lo que yo podría decirles. Sí, muchas gracias, amigo. Y ya haciendo pues el cierre, quiero agradecerte por aceptarme esta invitación. Espero que no sea la primera ni la última vez y que podamos verte por aquí seguido en el canal, explicándonos un poquito más de otros temas. El programa de Descubriendo tu canal tiene infinidad de temas que nos ayudan en este proceso de la investigación de esas dudas que nosotros llegamos a tener o esas preguntas existenciales. Ahí el programa de Descubriendo o el canal de Descubriendo se desarrolla o lo desarrollan de una manera que es entendible, es sencillo, y empieza uno ese ejercicio de empezar a conectar información y a entender estas cuestiones o estas preguntas existenciales. Y te agradezco, amigo. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito a que puedas compartir este video con otras personas que tal vez están interesadas en este tipo de temas, y déjame tus comentarios. Dime qué piensas acerca de lo que nosotros platicamos o pudimos conversar aquí. Y pues de nuestra parte sería todo. No sé si hay algo más que quieras compartir, amigo. No, agradecerte a ti por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta. Y bueno, y queda pendiente de que también estés tú en el canal, y pronto vamos a coordinar para que nos hables en Descubriendo. Muchas gracias. A todos. Que se suscriban a tu canal, Sabiduría Espiritual. Sí, también a Descubriendo. Las personas que son de la comunidad de sabiduría espiritual y que pertenecen a México y que tal vez no saben de tu canal, también están invitados. Por ahí les voy a dejar unas imágenes del canal Descubriendo para que pasen y puedan unirse a esa comunidad también. Sí, amigo, pues sería todo. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.